Más de uno León. Onda Cero. Estamos hoy a miércoles y tal y como hacemos el miércoles saltarnos aquí en nuestro Más de uno León, en la sintonía de Onda Cero, abrimos nuestro gabinete de psicología y sexualidad. Hoy nos toca charla con David Cueto, psicólogo de Cepteco, los amigos de Cepteco, que están aquí cada 2 miércoles, cada 2 semanas, acercándonos temas de conversación que yo creo que son realmente interesantes. Les recuerdo que Cepteco está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, y que su teléfono es el 987 26 15 62. Charlamos con David Cueto. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí en esta nueva temporada. Exactamente, porque ya habíamos charlado hace 2 semanas con Miguel Ángel, pero contigo todavía no habíamos tenido oportunidad, así que nada, nos espera una temporada seguro que llena de temas, como decía yo, muy suculentos para todos los oyentes, como es precisamente el de esta mañana, porque fíjense, vamos a hablar de la hipocondría, de los hipocondríacos. Y es que el miedo a la enfermedad y a la muerte es algo que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Rituales, búsquedas de plantas curativas, amuletos, todo vale y todo valía para ahuyentar los malos espíritus. Estando hoy en día en una sociedad con una alta esperanza de vida y una tecnología médica que avanza a pasos agigantados, David, ¿cómo se afronta en la actualidad la presencia o no de la enfermedad? Claro, yo creo que es evidente. Los últimos 100, 150 años, la revolución que ha habido médica, ¿no? de los antibióticos, el tema de la penicilina, la mortalidad infantil, ¿no? Se dice que a lo mejor hace 2000 años, en la época de Jesucristo, 1 de cada 2 niños a lo mejor no llegaba antes de los 5 años. Entonces, ha habido, la muerte, digamos, es un tema humano, pero digamos que ya no es algo como tan cotidiano, ¿no? Como a lo mejor podría ser en otras épocas. Y claro, serán ciertas paradojas, ¿no? Pues como digo, ¿no? Dices la esperanza de vida, un montón de nuevos factores, pero de repente, claro, hay, por ejemplo, más dolor crónico. Entonces, claro, una población que vive más años es más probable tener dolor o enfermedades, ¿no? Y tipo cáncer, ¿no? Y luego también, el sistema sanitario, en principio, tenemos un sistema público de seguridad social, pero cualquier persona que tenga cualquier problema, ¿no? Pues un año para una lista de espera, para operar un menisco, por ejemplo, pues el sistema está hecho normalmente para que si uno tiene dinero, pues tiene mejores recursos. Y a partir de esta desesperación, es lo que se ven, ¿no? En terapia o en la tele o la radio, cualquier lugar donde vivamos, ¿no? Y estemos, que eso van a aparecer pues curanderos, chamanes, gente, ¿no? Que te dicen que te pueden curar de manera mágica, ¿no? Aprovechándose un poco la desesperación de la gente. Este caso, ¿no? De una persona que decía que podías tomar una especie de blanqueador industrial tipo lejía para curar el autismo. Entonces, es como que los últimos 150 años ha habido una revolución médica. Y esto es como muy nuevo, ¿no? Tanta esperanza de vida, vivir tantos años. Entonces, claro, pero es decir, son cientos de miles de años con la enfermedad y la muerte muy presente. Y eso todavía lo tenemos, digamos, insertado en nuestro ADN, podemos decir. Qué interesante esto que estás comentando. Estamos hablando del miedo de la enfermedad, o sea, del miedo a la enfermedad, del miedo a la muerte. Decía yo lo de la hipocondría, me imagino que vas ahora con esto, porque en tu opinión, David, ¿cuál crees que son los motivos de los negocios multimillonarios de medicinas alternativas que nos acabas de comentar? ¿Pudiera ser que con el acceso masivo a Internet uno puede encontrar cualquier cura mágica al haber miles de webs dedicadas a ello? Tal cual, Javier. Sí que es el exceso de información. Es que, trabajando con población infanto-juvenil, y hay estudios, han salido los últimos años, que hay como una mayor prevalencia de un chico o una chica de hoy de 15 años tenderá a ser en principio más hipocondríaco, más preocupado por la salud o por la enfermedad que hace 20 o 30 años. Entonces, la hipótesis de esto es la sobreabundancia de información, es decir, el cerebro al final no deja de ser un cuello de botella para procesar la información. Recibimos, para procesarla e integrarla se tarda más tiempo. Entonces es una mezcla de bombardeo masivo donde uno mira y no sabe muy bien, ¿no?, qué información se le da, si eso es útil o es un conflicto de intereses o te quieren vender un producto detrás. La inestabilidad vital, ¿no?, pues directamente se puede hablar de el acceso a la vivienda, el mercado laboral, ¿no? Es decir, el construir una vida, como se te dice desde niño, es más complicado, yo creo, ahora que hace 20, 30 años. Y luego el tema, yo creo que también es importante, el culto al cuerpo, ¿no? Las redes sociales, que de esto hemos ido hablando, de pues también, ¿no?, el perfeccionismo que me han comentado que chicos o chicas de 14, 15 años se les mete gimnasia muscular, ¿no? Y cualquier persona, yo creo que sabe de nutrición o del cuerpo humano,
hay épocas que a lo mejor eso no debería ser lo ideal. Entonces, bueno, yo creo que aquí el Estado, las instituciones tienen como una especie de, para mí, responsabilidad de regular lo que decía antes, ¿no? Lo que hablábamos de pues, productos mágicos, ¿no? Vendedores de crecepelo, ¿no? Que se suele decir y demás, que, bueno, que se aprovechan de la desesperación de la gente y que al final, bueno, el catastrofismo de que había estas webs que te dicen, tú pones los síntomas y te dan el diagnóstico, y está comprobado que muchas de ellas te dan el peor diagnóstico posible, el peor escenario que puedes, pues básicamente cáncer o que te vas a morir en nada, pues para venderte un producto detrás. Entonces ese es el problema, que muchas veces en Internet la información no sabes si lo que estás viendo es algo, digamos, empírico, científico, o es un truco de marketing con conflictos de intereses para venderte un producto posterior. Claro, y como tú ya has comentado, ¿no? Buscan ganar dinero con nuestro miedo, fíjense, ¿no? A lo que se está llegando. Oye, David, ¿puede influir también lo comentado al principio de que alguien tenga que hacer un año de lista de espera para operarse un menisco roto, por ejemplo? Pues eso. Claro, sí. Hay una charla muy buena, Javier, de un médico que explica algo como de que no deberíamos mirar con condescendencia ni con superioridad a gente que busca lo que se puede llamar medicinas alternativas, ¿no? Medicinas tradicionales, ¿no? Que esto... El tema de la botánica, por ejemplo, ¿no? Hay un conocimiento milenario que a lo mejor se pierden idiomas, que se pierde un conocimiento asociado a él, que no porque sea antiguo sea malo, pero sí que hay, bueno, esta especie de, bueno, como he dicho antes, ¿no? Condescendencia de que al final alguien enfermo suele ser alguien desesperado, alguien con dolor, que busca ser tratado como humano. Si el sistema te trata como, entre comillas, un Excel, ¿no? Como una mercancía, es normal que la gente busque otras salidas, digamos, y aquí están, pues como hemos dicho, ¿no? Gente, pues digamos, que está buscando aprovecharse de la gente desesperada, porque al final es humano el pensamiento mágico, ¿no? Es decir, alguien que lleva, pues eso, un menisco roto, dolor crónico, le van pasando, ¿no? Los especialistas, pues están infradotados y te van pasando de uno a otro diciendo que esto es problema de X especialista. Entonces, unido probablemente al tema de aislamiento de la gente joven que hemos hablado también aquí, ¿no? De que la gente joven parece que socializa menos, sale menos, tiene menos centros o lugares de socialización. El aislamiento también yo creo que es un factor. Entonces se da como una suma de condiciones para que hoy en día, por lo que hemos hablado al principio, al parecer las estadísticas dicen de que hay más prevalencia de hipocondría o de gente joven obsesionada o preocupada con pues la salud, la perfección y pues que siempre tienen algo malo y que se van a morir, ¿no? Es decir, pensamientos intrusivos de este tipo. Uh-huh. Bueno, ya nos habéis comentado muchas veces, tanto tú, David, como Miguel Ángel, que allí en la consulta recibís muchísimos pacientes que precisamente tienen ese problema, ¿no? El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Así que te pido ahora consejos, ¿no? ¿Qué consejo puedes dar para evitar ese miedo constante a enfermar? O que a lo mejor alguien de nuestro entorno perciba que estamos gastando demasiado tiempo y dinero en búsqueda de enfermedades constantes, por ejemplo. Es lo que dices, Javier. Javier, esto en terapia es una demanda de mi hijo, mi hija, mi marido, mi mujer, mi padre, mi madre, está como comprobando permanentemente. Entonces, un poco lo que se suele decir el tema de asociativo, ¿no? Un poco no es un tema obsesivo-compulsivo como tal, pero claro, uno tiene un pensamiento intrusivo, busca, digamos, un alivio, una comprobación. Pero si eso se hace mucho, eso genera como una especie de refuerzo, ¿no? Es decir, el cerebro aprende así. Entonces, yo pondría, por ejemplo, a lo mejor un límite, ¿no? Una segunda opinión, por ejemplo. Alguien nos dice que no va a pasar nada, que está todo bien, vale, una segunda opinión. Pero cualquier manual clínico médico te dicen que a partir de la segunda o tercera opinión a lo mejor uno entra ya a lo mejor en, pues eso, un pensamiento mágico. Desconfiar, evidentemente, las soluciones totales, es decir, un buen profesional médico, sanitario, reconoce las limitaciones. Siempre explico lo mismo, ¿no? En artículos científicos, para mí un buen artículo científico o cualquier artículo, digamos, de divulgación es aquel que reconoce las limitaciones. Hemos estudiado tal, con estas pautas, pero tenemos esta limitación. Entonces yo creo que es como una especie, ¿no? de test de comprobación si el profesional o profesional que tenemos delante, funciona más por sí, te puedo ayudar en este caso, pero que sepas que hay tantas limitaciones. Es para mí un buen medidor. También hay muchos estudios el tema de la automedicación. Sí. Que hemos hablado, se habla mucho de esto, de los antibióticos, ¿no? De las bacterias resistentes y todo esta situación. Entonces, sí que a lo mejor el tema de, tomarse un paracetamol o un ibuprofeno cada vez que le duele uno la cabeza, yo he visto algún caso de pacientes que te lo reconocen así, es que yo creo que a lo mejor cuando era más joven tomaba demasiada automedicación y mi cuerpo el dolor... No, al final el dolor no deja de ser un señal de alerta, de alarma. Es decir, lo interpretamos como malo porque, duele,
pero al final no deja de ser como la ansiedad, un medidor de que algo no va bien y hay que hacerle caso, pero claro, si le hacemos, entre comillas, demasiado caso, el cerebro, como he dicho antes, por refuerzo, bueno, a lo mejor tiende como a sobrerepresentar o generar como demasiada sensación de dolor. Y por último, y que realmente yo creo lo más importante, la prevención, ¿no? Esto suena también muy evidente, pero el deporte, dieta, sueño regular, relaciones sociales, ¿no? Es decir, cuando vemos un caso de hipocondría o dolor crónico, así entre comillas, fabulado, esos que se llaman pues, trastorno por ansiedad por enfermedad, un tema somático, siempre normalmente hay aislamiento social, problemas de sedentarismo, pues sueño, comida, ¿no? Entonces suena muy evidente, pero es muy importante. Y también, bueno, para terminar también el tema del deporte de élite que te explica un deportista tuvo una lesión muy grave y esto me ayudó a tener una carrera más larga porque adquirí nuevos hábitos de la limitación que tuve. Entonces, una enfermedad que tengamos puede ser aprovechada para recalibrar, ¿no? Un proceso de ensayo-error, el cuerpo me da un mensaje al final, ¿no? Es lo que tiene la enfermedad, es un mensaje que da el cuerpo a veces. Y esto pues se puede aprovechar pues para cambiar hábitos, rutinas, ¿no? Sobre todo con el tema de la edad, ¿no? Que con los años el cuerpo deja de ser tan flexible, menos maleable, ¿no? A nuevos cambios o situaciones. Entonces es una suma de todo, de una mezcla de no comprobar demasiado, intentar no automedicarse a la medida de lo posible y prevenir, digamos, nuevos hábitos y rutinas, porque una vez que la enfermedad ha aflorado, digamos que curarlo es más difícil. Entonces si uno lleva una vida más estable, es más probable que, entre comillas, no haga caso a la enfermedad o cuando ésta aparezca tengamos más recursos tanto pues, grupales, sociales o incluso individuales de afrontamiento al dolor. Pues del miedo a la enfermedad y a la muerte y de la hipocondría hemos hablado hoy en nuestro gabinete de psicología y sexualidad con David Cueto, al que da gusto escuchar, psicólogo de CIEPTECO. David, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo de vuelta, muchísimas gracias. Onda Cero.